Señor, te doy gracias por este tiempo delante de ti. Espíritu Santo, te necesito, te necesitamos. Señor, sin ti nada podemos. Tú eres la fuente de toda gracia, Señor. Tú eres la fuente de todo poder, Jesús. Tú eres, Señor, la plenitud de aquel que lo llena todo, Señor. Aún tú eres el que ilumina nuestras mentes y corazones para revelarnos tu verdad, para que no sea mero conocimiento, para que no sean meras palabras. Señor, solo tú. Señor, no sea yo hablando algo que tú no quieres que diga, Señor, sea tu mensaje. El único protagonista digno de gloria y honra en este lugar eres tú. Por favor, Señor, ven a este lugar, llénalo de tu presencia. Por favor, Señor, llénalo de tu gloria. Por favor, Señor, te necesitamos. Nosotros creemos cuando tu palabra dice que cuando se congregan 2 o 3 en tu nombre, ahí estás tú. Pero, Señor, no solamente queremos que estés, sabemos que estás en todo lugar, que a ti no te limita tiempo y espacio. Queremos que tu presencia se manifieste. No porque queremos sentir manifestaciones o cosas sobrenaturales. Queremos que este tiempo sea aceptable delante de tu presencia. Que tú te sientas agradado con lo que hacemos en este lugar. Señor, necesitamos que tú mismo abras los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender lo que tú tienes hoy para decirnos. Hablándome a mí primero, Señor. Por favor, ayúdanos. Ayúdanos, Espíritu de Dios. Sea disipada toda tiniebla, sea quitado todo argumento, toda maquinación que el enemigo quiera poner en las mentes, en los corazones, toda distracción, todo aquello que quiera impedir esta comunión contigo sea quitado. Espíritu Santo, sometemos a ti nuestras vidas. Te necesitamos, Señor, te necesitamos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, les dije que íbamos a mirar Apocalipsis 12. ¿Ya estamos en Apocalipsis 12? Amén, amén. Vamos a leer algunos versículos. Si ya lo tienen en su Biblia. Entonces vamos a leer el versículo 1. Dice la palabra de Dios. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Versículo 4. Y su cola arrastraba la 1/3 parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro, ¿a qué? A todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Qué tal si repetimos esa parte? Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, versículo 12, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Versículo 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca.
Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Mis hermanos, sí, vamos a hablar de Apocalipsis. Estos días estuvimos, los días miércoles que tenemos oración, estuvimos estudiando el libro de Apocalipsis. Y es muy interesante lo que el Señor habla. Realmente el libro de Apocalipsis es una revelación, ¿cierto? Habla de la revelación, pero ¿de la revelación de quién? Más que de eventos futuros y proféticos. ¿De quién? De la revelación de Jesucristo, de su grandeza, de su poder, de su majestad. Allí Juan lo ve en todo su esplendor, no como vino, como un cordero en la cruz, ¿cierto? Que fue inmolado y que fue llevado como oveja al matadero, sino que en este momento Apocalipsis habla de la revelación de Jesús en toda su gloria y en todo su esplendor. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Este tema lo he llamado no durmamos como los demás. Casi se me olvida. No durmamos, es que no lo apunté. No durmamos como los demás. Bien, y vamos a hablar algo acerca de estos temas. Entonces quiero que miremos ahí en Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Está sucediendo algo hoy en día y nosotros no debemos ignorar lo que sucede a nuestro alrededor, ¿cierto? Hace 15 días hablábamos de que Cristo ya venció en la cruz, ¿cierto? Que ya hemos vencido, y aquí leímos que hemos vencido por medio de la sangre del Cordero. Hablamos también que hay un mundo espiritual que está alrededor nuestro, que esas manifestaciones espirituales, buenas o malas, son reales, ¿cierto? Y que el diablo es infinitamente inferior a Dios, ¿sí? Eso lo habíamos visto hace 15 días. Ahora, hablábamos también que estamos viviendo en una época en que el avivamiento espiritual maligno nunca se ha manifestado tanto como en esta época. ¿Se acuerdan? Que en esta época vemos en un mundo espiritual demonios o principados de las tinieblas moviéndose de una manera exagerada en las mentes, en los corazones, en las familias, y cada vez todo va en degradación. Ahora, entendemos que estamos viviendo los tiempos últimos, ¿sí? Eso ya no es bíblico, eso ya es científico, ¿sí? Ya no tenemos la excusa de decir, ay, no, es que en la Biblia y todo el mundo dice que el Señor Jesús viene. Ya no hablamos solamente de los últimos tiempos bíblicamente, sino también científicamente. Pero nosotros hablamos bíblicamente porque el Señor ha mostrado unas señales que nos muestran y que revelan que Jesús volverá, ¿sí? Sea que creamos o sea que no lo creamos, volverá. Y Él dice que ninguno de nosotros lo tengamos por tardanza, como algunos dicen, pero ¿hace cuánto dice que viene y no viene? Ahora, hay un evento que está sucediendo, que ha sucedido en el año 1948, el 14 de mayo de 1948. Algunos de ustedes saben que la nación de Israel se establece, ¿cierto?, como nación, porque pues ellos estaban regados por todas Europa y Asia y África hasta Colombia, ¿cierto? Habían judíos porque no tenían nación. Ellos se establecen como nación. Y mi tema aquí no es venir a hablar acerca de temas políticos, de si apoyamos o no apoyamos a Israel. No solamente vamos a hablar la escritura, no vamos a argumentar acerca de lo bueno o de lo malo, sino del plan de Dios y el propósito de Dios. ¿Amén? Amén. Y aquí específicamente en Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, la Biblia dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Apocalipsis está lleno de simbolismos
que no tenemos que interpretarlos fuera de la Biblia, eso está claro, ¿sí? De pronto muchos dicen, ay, pero no entiendo, y unos lo interpretan así, otros, no, ahí está claro, ahí dice cómo es, ¿sí? Y aquí dice que en el cielo apareció una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Ahí mismo en su Biblia aparece una cita de bajito pequeñita que dice Génesis 37:9. No vaya ahí a la cita, pero ¿quién es esa mujer vestida del sol? ¿Se acuerda del sueño de José? ¿Sí? José, ¿qué sueña? José sueña que él es el sol y que hay 2 estrellas que se postran ante él. Josué era uno de los hermanos, hijos de Jacob. Jacob, ¿quién es Jacob? Jacob es esa persona que luchó con el ángel y en esa lucha el Señor le dijo, ya no te llamarás más Jacob, sino ¿cómo? Israel. Eso hace parte de la historia judía, ¿sí? Aquí no estamos hablando cosas fantasiosas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Aquí, ¿de quién está hablando? De Israel. Esa mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, está hablando de la nación de Israel. De las 12 tribus de Judá, ¿cierto? Las 12 estrellas. O sea, ¿quiénes son las 12 tribus de Judá? Los 12 hijos de Jacob, o mejor dicho, los 12 hijos de Israel, que hoy son una nación. Bien, también versículo 3 dice, apareció otra señal en el cielo, he aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Por allá en Daniel 7 nos dice quién es, pero yo les hago les resumen. Y habla pues de Satanás, ¿cierto? Es claro, habla de Satanás, de un imperio diabólico que se levantará. Y su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese, ¿cierto? ¿De quién está hablando ahí? ¿Cuál es el hijo? El dragón, el diablo estaba esperando a que ese hijo naciese para destruirlo. ¿Quién es ese hijo? Eso lo hablamos aquí en los miércoles en el estudio. Jesús. ¿Por qué es el hijo? Porque es judío, descendiente de Jacob, descendiente de Israel, ¿sí? No hay, ahí no hay que interpretar ni que adivinar, es así de sencillo. Entonces, él es el hijo de ese hijo Jesús. Ahora, el enemigo estaba atento ¿para qué? Para devorarlo, para matarlo. Y recordábamos hace 15 días que hace 2000 años, ¿cierto? Satanás incitaba a Herodes para que matara, ¿cierto? Cuando se enteró que nacería, cuando los reyes magos, ¿cierto? Los sabios fueron y le dijeron a Herodes que el Mesías, el rey de Israel, había nacido. Entonces, ¿qué hizo Herodes? Se enojó y él lo que hizo fue mandar a matar a todos los niños para ver si en una de esas lograba acabar con Jesús, ¿cierto? Y así pasó en toda la vida de Jesús, lo hablamos acá también, que lo querían matar, otras veces desaparecía de su vista, lo iban a mandar por una peña abajo. En fin, ¿cierto? El diablo estaba atento. Entonces ahí es sencillo, eso está en Apocalipsis 5. Vamos a ir al versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios. El Señor Jesús ya venció a Satanás. Entonces ya hablamos también, estoy tomando de introducción lo que hablamos para dar continuidad, pero hablamos también que el final de ese conflicto espiritual ya fue decidido en la cruz del Calvario. Y que no estamos a la expectativa de qué va a ocurrir, no estamos a la expectativa de
quién va a ganar, sino que ya sabemos que Jesús venció. Amén. Y aquí Apocalipsis lo afirma, ¿cierto? Ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Él ha vencido, Jesús ganó. Y ahorita el presente conflicto solo es para definir el destino eterno de cada uno de nosotros. Pero mientras nosotros estemos en esta tierra, y a este punto aquí ya quiero que pongamos mucha atención, pero sabemos cómo va a quedar el final. Ya sabemos que está definido, que el Señor venció, que el Señor gobernará sobre todas las naciones de la tierra. Y dice la palabra aquí en Apocalipsis que regirá con vara de hierro, ¿cierto? Y que será el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que no habrá nada ni nadie por encima de Él. Amén, gloria a Dios, ¿cierto? Así es el Señor. Y dice la Biblia que toda lengua lo confesará, toda rodilla se doblará. Amén, todo el mundo lo va a ver. Pero mientras nosotros estemos en esta tierra, en este cuerpo, estamos en guerra. Y viendo este panorama que vemos hoy, no estoy diciendo que el Señor venga mañana, ¿cierto? Porque es un panorama que vivimos con, por ejemplo, con la nación de Israel, de quien estamos hablando, ¿cierto? Hace 80 años, y vamos a verlo ahora más adelante. Entonces, en el versículo, quiero que miremos versículo 13 y versículo del 13 al 17, que estuvimos leyendo de Apocalipsis. Dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió ¿a quién? A la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Cierto? Es claro y hemos visto que la persecución de Israel es evidente, ¿cierto? Durante los 2000 años, hace 2000 años, antes de 2000 años, ¿cierto? Hemos visto que Israel ha sido perseguido. Y vamos a verlo quería pasarles unas diapositivas, pero no pude enviarlas. Entonces yo quisiera leerles ¿qué está sucediendo con esa nación desde hace aproximadamente 85 años apenas, ¿cierto? Solamente en estos 85 años. En el año 1939 hubo la Segunda Guerra Mundial, donde mueren más de 6 millones de judíos. En el año 1967 hay una guerra de 6 días, donde una coalición de Egipto, Jordania y Siria intentan invadir Israel. En 1972 hay una masacre de Juegos Olímpicos de 11 miembros del equipo olímpico israelí, fueron tomados como rehenes y asesinados. En 1973 hubo una guerra que se denomina la Guerra del Yom Kippur, donde Egipto y Siria lanzan un ataque sorpresa contra Israel y se llama Yom Kippur porque es una fiesta. Ellos entraron de manera sorpresiva, igual que hace el año pasado, entraron mientras celebraban esa fiesta, ese día sagrado, pues también entraron a atacarles. En el año 1982 hay una primera guerra que llaman la Guerra del Líbano, la primera guerra del Líbano, y a partir de allí surge el grupo terrorista Hezbollah. En el año 2006 hay una segunda guerra del Líbano, que es donde el grupo Hezbollah disputa contra Israel. En el año 2007, Hamas toma el control de Gaza, lanzando varios ataques contra Israel, incluidos los del 2008, 2009, 2014, 2021 y el 2023, el año pasado. En este transcurso solo han pasado 85 años. Aquí yo no estoy hablando si Israel es bueno o Israel es malo, ¿sí? Entiéndanme que hoy no vamos a hablar de eso, porque la Biblia dice que todos somos pecadores, que no hay justo ni aún uno, ¿cierto? No vamos a justificar a Israel, pero sí vamos a hablar de lo que la Biblia habla. Amén. Entonces, ¿y de quién está hablando la Biblia? De la mujer, ¿cierto? Del pueblo de Israel. En el versículo 13
hemos visto cómo la profecía indica que persiguió a la mujer, que ese dragón persiguió a la mujer que había dado a luz a un hijo varón. Ya sabemos que la mujer es Israel. Pero veamos ahora el versículo 15. Y la serpiente arrojó de su boca. Aquí ya no dice dragón, sino serpiente, ¿cierto? Pero es la misma. ¿Se acuerdan que Pablo habla de la serpiente antigua? ¿Cuál es la serpiente antigua? Pues la que tentó a Adán y Eva, ¿cierto? Entonces aquí está hablando de lo mismo. Lo que pasa es que esa serpiente ya creció y es un dragón grandísimo, ¿cierto? Ahora, dice, la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. El 17. Entonces el dragón se llenó de ira. ¿Contra quién? Otra vez, contra la mujer. El dragón se llenó de ira ¿contra quién? Contra la mujer. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Pero aquí ya no va solamente ante la descendencia, dice, y los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Se acuerda de la canción del padre Abraham? El padre Abraham tuvo muchos hijos. Entre ellos estamos nosotros, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes son aquellos que tienen el testimonio de Jesucristo? Nosotros, los que hemos decidido, los que hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces, mis hermanos, todo esto, no vamos a ir más, ya Apocalipsis lo vamos a dejar aquí, pero todo esto para que entendamos que los tiempos que vienen son tiempos difíciles. Si estamos viviendo tiempos difíciles, vivirán tiempos difíciles. Y es nuestro deber como iglesia prepararnos, es nuestro deber como líderes anunciarlo, es nuestro deber, pueda que sea 10 años, 30 años, 50 años, pero mis hermanos, no sabemos si seremos nosotros, si serán nuestros hijos, si serán nuestros nietos. Es más, el día de hoy la persecución es como ninguna. Miren que yo buscaba, se llama la Lista Mundial de Persecución del 2003, es una organización a nivel internacional y ellos sacaron la siguiente estadística. Dice, más de 360 millones de cristianos viven hoy altos niveles de persecución y discriminación. Según el informe presentado por la organización cristiana evangélica Puertas Abiertas, Lista Mundial de Persecución 2023, además en todo el mundo, uno de cada 7 cristianos es perseguido o es discriminado por su fe. Dice, cumplimos 30 años presentando anualmente esta lista mundial de la persecución y nunca antes hemos tenido unos niveles de persecución tan altos como los de ahora, ha reconocido Ted Blake, director de Puertas Abiertas en España. Entonces, mis hermanos, este no es un mensaje para generar pánico ni nada de eso, ¿cierto? Oro porque sea un mensaje que podamos creer, que no desestimemos, ¿sí? Que no desestimemos, sino que creamos. Dice la Biblia, de acuerdo a lo que vemos y a lo que vemos, que Satanás vendrá con toda su fuerza y ya lo está haciendo, ¿cierto? Vimos que Satanás ya fue vencido, pero a Satanás no le dio la oportunidad como a nosotros, que nosotros hacemos algo mal y el Señor nos da la oportunidad de arrepentirnos. Satanás es malo por naturaleza, entonces él sabe que le queda poco tiempo, entonces va a hacer lo que pueda en ese poco tiempo, ¿sí? Porque esa es su naturaleza. Entonces, se mete con los matrimonios, se mete con los hijos, se mete en los gobiernos, se mete en las mentes, y es porque ¿qué? Porque le queda poco tiempo. Mire el versículo 12, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Tenemos que prepararnos, iglesia, para este conflicto espiritual, ¿sí? Yo no voy a decir que ahorita el conflicto es porque vengan aquí a perseguirnos, no, eso no lo sé y no sé cuándo llegue a ocurrir, pero lo que sí es cierto es que el conflicto espiritual es latente y es cada vez más fuerte. Amén. Y de una manera sutil está impregnando las iglesias, las familias,
los gobiernos, todo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para este conflicto espiritual? ¿Qué debemos hacer? Y quiero que miremos Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a mirar algunos versículos de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Amén. Primera de Tesalonicenses 5 está hablando precisamente de los últimos tiempos, ¿cierto? Aquí el que habla es el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, que en esa época está pasando también persecución. Y recordábamos que hablábamos que cuando hablamos de esos tiempos venideros de la venida del Señor, no es un tiempo de temor, sino es un tiempo de ¿qué? De esperanza, de gozo, de alegría. Es mi esperanza es de estar con el Señor, es verlo a Él. Esto es temporal, esto solo es un muñeco que un día se acabó, ¿cierto? Pero miren lo que dice la palabra de Dios. El versículo 5, capítulo 5 de Primera Tesalonicenses 1 al 2 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Hasta ahí lo vamos a dejar, ¿cierto? Entonces, aquí Pablo le está diciendo, ustedes saben, ¿cierto? El Señor lo anunció y ellos tenían esa firme convicción. Y les dice, el Señor vendrá así, como ladrón en la noche, ¿cierto? ¿Un ladrón avisa? No avisa que viene, ¿cierto? Pero ustedes no están en tinieblas para que aquel día os sorprenda. ¿Qué significa? Que nosotros como iglesia somos una iglesia que nos preparamos, que entendemos que dice la Biblia, conocemos los tiempos y las edades y por lo tanto no vamos a ser sorprendidos. Amén. La vez cuando el Señor Jesús, cuando le preguntaron al Señor, Señor, ¿cuándo será ese momento? El Señor Jesús, ¿qué les dijo? El día ni la hora, ni siquiera yo la sé. ¿Cierto? Él dijo, ni siquiera, ni los ángeles del cielo, ni yo, solo mi Padre que está en los cielos. Pero el Señor sí les dice, pero sabrán cuando los tiempos estén cerca. Conocerán los tiempos, sabrán por esto y esto y esto que estará cerca. Entonces no sabemos el día de la hora, pero dice la Biblia que sí sabremos que el tiempo está cerca. Amén. Entonces no vendrá con nosotros como ladrón en la noche. Pero quiero que miremos versículo ahí mismo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 20. Versículo 20, ¿qué dice? ¿Qué dice? No menospreciéis las profecías. Mis hermanos, no podemos, aquí no vivimos hablando del tema profético ni de que el mundo se va a acabar, pero tampoco debemos ignorar las profecías. Tampoco debemos ignorarlas, como que yo tomo esta promesa aquí que dice, deleítate en el Señor, y ¿cómo es que dice? Y te concederá todas las peticiones de tu corazón. Amén, gloria a Dios, ¿cierto? Cuando el Señor se dice, yo estaré contigo donde quiera que vayas. Amén, gloria a Dios. Pero no podemos tomar eso e ignorar las profecías. Y la Biblia tiene libros proféticos, no solo Apocalipsis, sino Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, bueno, en fin, ¿cierto? Que hablan acerca de todos los misterios que tienen que ver con Cristo y con nosotros. Y no solo con nosotros, con el mundo entero. Tremendamente, sí, terriblemente. ¿Por qué creen que Israel ha sido perseguido durante siglos? Milenios enteros, ¿cierto? Porque esto tiene que ver no solo con Israel, tiene que ver con el mundo entero. Nos enseñaba una vez el hermanito Henry, él es el reloj de los tiempos. Ahora, no menospreciemos las profecías. Debemos correr en intimidad a las Escrituras. ¿Por qué le digo qué? Porque es tan importante la profecía, la palabra de Dios. De hecho, leíamos en Apocalipsis estas semanas antes,
Y la palabra dice, bienaventurados los que leen, los que guardan los que leen y guardan estas profecías. Y habla acerca de la profecía. De hecho, toda la palabra, dice la Biblia, que esta es la palabra profética más segura. ¿Sí? Así es. Más acertada. Toda la palabra. Entonces, cuando nosotros vemos la situación que estamos viviendo, eso nos debe mover a hacer algo. No podemos seguir viviendo igual. No podemos seguir viviendo en la misma condición. Estos días hablábamos con la hermanita, creo que era con la hermanita Marjorie, y hablábamos de la necesidad de que la iglesia se levantara en un clamor. De que hay una oscuridad tan densa en el mundo entero que no podemos seguir durmiendo. Ahí mismo, en 1 Tesalonicenses 5:6, dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No vivamos como si fuéramos a vivir toda la eternidad en esta tierra. Nos preparamos para esta tierra, nos preparamos para jubilarnos, para darles a nuestros hijos, para que tengamos una vejez así, para poder viajar por el mundo entero, pero no entendemos que esta vida es así en comparación con una eternidad y que la verdadera vida empieza es cuando este cuerpo se separa de su espíritu. Esto, el no, ¿cómo se dice? Desestimar las profecías, el ver la situación, el ver, ¿eso no les parece emocionante? A mí me parece emocionante, porque yo miro las cosas y yo veo lo que está pasando y yo leo las escrituras y es como un cuadro así, y yo digo, Señor Jesús, esto se va a poner tremendo, ayúdanos. Pero que no solamente nos emocionemos, mis hermanos, sino que digamos, ¿qué vamos a hacer nosotros? Porque la situación no va a ser sencilla. Entonces, mire lo que pasó con Daniel. En Daniel capítulo 9. Por favor, no pierda 1 Tesalonicenses. Pero mire lo que hizo Daniel. Capítulo 9. Versículo 1 al 2. ¿Lo encontramos? Daniel 1 al 2. Dice: en el año primero de Darío, ¿sí? ¿Estamos ahí? En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Le digo que estaba haciendo Daniel, estaba haciendo lo que nosotros estamos haciendo. Estaba mirando su Biblia, estaba leyendo al profeta Jeremías y se dio cuenta que lo que estaba leyendo era lo que estaba pasando y que ya estaba por cumplirse. ¿Se dan cuenta? O sea, él estaba leyendo el profeta Jeremías, que está también en su Biblia. No vamos a hablar acerca de esa profecía, pero él dice, ¿y qué dice Daniel? Dice, y miré atentamente. ¿Qué estamos mirando hoy? Atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y esto movió a Daniel. Esto puso una alerta en Daniel. Y mire lo que hizo Daniel, versículo 3. Entonces, lo primero que debemos hacer nosotros es no menospreciar las profecías. Si quiere apuntarlo, no menospreciemos las profecías. Segundo, no durmamos como los demás, sino que velemos. Y eso fue lo que hizo Daniel. Versículo 3 del capítulo 9 de Daniel. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Ahora piense usted, ¿qué piensa usted hacer? Cuando usted lee la palabra de Dios, ¿qué piensa usted hacer? ¿Volverse al Señor? ¿O
Voy a ir a mi casa a comprobar a ver qué tan cierto es esto. Algo tiene que moverle en esta mañana en su mente y en su corazón. Yo estoy tratando de hablar lo que está en la palabra de Dios. Algo debe producir en cada uno de nosotros. Pero Daniel, siendo un hombre temeroso de Dios, se mueve, ¿cierto? Se mueve hacia el Señor, le busca en oración y en ruego. Uno de los elementos fundamentales para nosotros ser más sobrios en la vida de oración como iglesia, como creyentes, y para poder permanecer como en esa sobriedad, estando así alertas, la única manera es dependiendo completamente del Señor. La única forma es teniendo una comunión constante con el Señor. No podemos ser una iglesia de domingo, no podemos, no basta. Mis hermanos, y ese es el llamado que aquí queremos hacer como iglesia. No basta las oraciones de los miércoles aquí de las 5 a las 7 de la noche. Debemos en estos tiempos convertirnos cada uno en casa de oración. Debemos convertir nuestros hogares en casa de oración. Porque si no, va a llegar ese día y no vamos a estar listos. Y saben, la única manera de estar convencidos del poder de Dios en nosotros es estando en comunión con Él. ¿A usted no le pasa que usted se aleja y se aparta y como que se le empieza a olvidar todo lo que el Señor le ha dicho? No, necesitamos permanecer, necesitamos entender que esto no es algo de solo un día. Vemos cómo el enemigo ha invadido mentes y corazones y cómo pronto un día va a llegar y va a poseer una persona y va a ser de las suyas en todas las naciones de la tierra, y las personas van a pensar que es un hombre bueno porque va a traer paz, va a traer equidad, igualdad, que tú te sientas bien y que tú seas feliz, ¿sí? Ese es el engaño del enemigo. Pero la Biblia dice, aquí la Biblia dice que los que vencieron, que los que vencieron fueron aquellos que no estimaron como preciosas sus vidas, que no buscan su mera satisfacción, ser feliz y ser contento. Mis hermanos, no buscamos al Señor para que Dios nos haga felices. Nosotros también buscamos al Señor porque Él nos salva, ¿cierto? Y sí, nos da paz, nos da felicidad, nos da seguridad, ¿cierto? Aún en medio de las tribulaciones. Eso es lo bueno de tener a Jesús en el corazón. Dice la Biblia que aún su perfecto amor echa fuera el temor, que no hay temor, ni siquiera la muerte. Amén. Entonces, si es una vida de felicidad, la mayor, la más grande, porque sabemos vivir, como dice Pablo, en la escasez y en la abundancia. Porque sabemos vivir en los tiempos malos y en los tiempos buenos. ¿Y qué termina diciendo Pablo? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y ese es el gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, mis hermanos, la iglesia debe aferrarse a la cruz, entendiendo que Jesús llevó la cautividad. Acordándonos que Él exhibió públicamente a los demonios y potestades en la cruz y los despojó de todas sus armas y que ya no tiene poder contra nosotros. Tenemos que aprender a vivir una vida totalmente dependiente de Cristo y sostenernos de Él como si quedara poco tiempo. Nosotros también tenemos que vivir como si quedara poco tiempo. Esta guerra es de vida o muerte, ¿sí? Esta guerra es de vida o muerte. Todos nos vamos a morir. Pero debemos vigilar que nuestro espíritu no se apague. Mis hermanos, porque es la luz, es esa luz la que en medio de tanta oscuridad que viene no nos va a dejar caer al hueco. Amén. Amén. ¿Cierto? La Biblia dice ahí mismo en 1 Tesalonicenses que no apaguéis al espíritu. Imagínese usted una carretera oscura y usted va en el carro y apague las luces. Así es, ¿cierto? Pero nosotros hemos de ser luminares en el mundo.
Pablo decía unas palabras que me parecen fuertes, fuertes. Y que yo las pronuncio con temor y temblor porque a mí me falta tanto, mis hermanos. Yo predico acá, pero Dios sabe y conoce mi corazón, que en mí hay debilidades igual que en todos ustedes. Que yo no soy perfecta, que me preocupan tantas cosas de mi vida, que le digo, Señor, ayúdame, por favor. Pero Dios sabe que quiero, sí, agradarle, quiero rendir esta carne ante Él y quiero vivir por Él, quiero vivir por lo que realmente importa y es por Él. Y Pablo dijo estas palabras, él dijo, sea que viva o sea que muera, para Él yo vivo y por Él yo vivo. Amén. Y nosotros debemos tener eso muy claro en el corazón. Y para eso debemos morir también a muchísimas cosas. Y vamos a mirar, ya casi voy terminando. Pero bueno, vimos que la primera cosa que debemos hacer para enfrentar esta batalla espiritual es no menospreciar las profecías, ¿cierto? Lo segundo es no durmamos, ¿cierto? Como los demás, sino que velemos, oremos, roguemos, hagamos algo, movámonos. Y lo tercero es que debemos humillarnos. Esa es la manera, una de las maneras más importantes, porque saben, la humillación es una batalla preventiva para nosotros. ¿Cómo venció Jesús? Humillándose en la cruz. Él humilló ¿qué? Su carne. Él fue como oveja al matadero, dice que no abrió su boca, no gritó, no insultó, se cayó, lo insultaban, le decían, lo escupían y él iba así. En su humillación fue que él venció. Ahora, ¿será que nosotros debemos hacer lo mismo? Sí, debemos hacer lo mismo. La humillación, hemos hablado aquí mucho acerca de eso y lo seguiremos haciendo, porque creo que una de las cosas como la que más lucha el hombre es con el orgullo. En Apocalipsis, yo quiero que vaya a Apocalipsis, donde estábamos, capítulo 12, versículo 11. Apocalipsis 12, 11 dice: amén, ¿lo encontramos? Dice, y ellos le han vencido por medio de ¿qué? De la sangre del Cordero. Segundo, por medio de la palabra del testimonio de ellos. Y tercero, ¿qué hicieron? Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Eso es humillarse. Eso es humillarse. Le digo porque, mis hermanos, esta lucha espiritual, cuando nosotros damos lugar al enemigo, cuando nosotros nos prestamos para estar en disensiones, contenciones, murmuraciones, divisiones, ¿cierto? Porque me hicieron, porque me dijeron, porque me miraron, porque me tocaron, porque no me hablaron o porque no me miraron. Y ahí es donde nosotros debemos humillarnos ante el Señor, ¿cierto? Y decir, Señor, yo soy completa en Cristo. Yo soy completo en Cristo. Si de alguien yo necesito aprobación, si de alguien yo necesito alabanza, si de alguien yo necesito una sonrisa, un gracias, es del Señor. Amén. Entonces, la humillación. Satanás, dice aquí, se alimenta de las obras de la carne de generación en generación. Cada pequeño pecado y pequeño engaño que nosotros tenemos alimenta a la serpiente, la hace más fuerte. Cada lugar que das al pecado y que das al engaño en tu vida o en mi vida, alimenta la serpiente. No se dejen engañar del enemigo. No digamos, es que yo hago esto o hago aquello y nos justificamos, y más en estos tiempos, y nos justificamos y justificamos nuestro pecado como si no fuera nada. Mis hermanos,
usted debe escuchar la palabra de Dios. No demos lugar al engaño. No alimentemos la serpiente en nuestra casa. Huyamos de nuestras pasiones. Nosotros podemos tomar la decisión de decirle no al pecado. No para salvarnos, porque nuestras obras no nos lograrán salvar. Pero nosotros sí le damos lugar al enemigo con cada cosa que hacemos que va en contra de su voluntad. Y podemos conocer mucho la profecía, y podemos orar mucho, y podemos clamar mucho, y podemos hacer todo eso, pero nuestro pecado va a ser una limitante, ¿cierto? Va a hacer que esas oraciones no alcancen el cielo. No alcancen el cielo, mis hermanos. Y que el enemigo prevalezca sobre nosotros. Se alimente, porque ¿saben por qué ese enemigo crece y crece y crece? Porque esa serpiente crece y crece y crece por el pecado del hombre. Amén. Entonces, ¿qué debemos hacer? Cuando veas todas estas cosas, sed sobrios, velad. Pónganle cuidado a esto que es muy importante. Y no solo se trata de ponerme en la brecha para orar, sino una urgencia de santificarme. Cada señal profética debe provocar un celo en mi corazón que me lleve a vivir una vida que agrada a Dios. Amén. Eso debe provocar en nosotros urgencia a santificarnos. ¿Qué anda bien en mí? Dígale al Señor, ¿qué anda mal en mí, Señor? Dígale, muéstrame las tinieblas que hay en mi corazón. Muéstrame las tinieblas que hay en mi vida. Mire, vuelva a 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Él está hablando aquí de los últimos tiempos, ¿cierto? 1 de Tesalonicenses 5. Vamos a leer versículos 23 y 24. Dice la palabra de Dios: y el mismo Dios de paz, ¿qué dice? Os santifique por completo, ¿cierto? Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hemos de prepararnos para ser una iglesia sin mancha y sin arruga, mis hermanos. ¿Sabe? Santificarse no es difícil. Pues no estoy aquí hablándole la más santa, ¿cierto? Porque de la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Pero ¿sabe qué es santificarse? Santificarse es caminar con Jesús. Y Él te va a mostrar, y Él va a enderezar tus pasos, y Él te va a mostrar qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal. Y tú no estás obrando porque te vas a ganar el cielo o porque te vas a ganar el infierno, sino solamente vemos esa obra tan maravillosa que hizo en la cruz por nosotros, que como nosotros no podemos hacer algo menor. El sacrificio no lo tenemos que hacer nosotros. Dejar de hacer ciertas cosas por amor a Cristo, mis hermanos, no es un sacrificio. Un sacrificio es morir en una cruz. ¿Sí? Eso no es un sacrificio. La Biblia dice que los mandamientos de Dios para nosotros no son gravosos. Nosotros los hacemos gravosos. ¿Sí? No son gravosos, es decir, no es algo difícil. Amar a tu esposa, amar a tus hijos, ser cordial, perdonar. No tiene que latigarse ni lanzarse por un edificio ni hacer un poco de cosas. ¿Qué tiene que hacer usted? Organizar su casa, ponerla en orden. ¿Qué tiene que hacer usted? Ir y pedir perdón. El Señor lo sabe, ¿cierto? Reconcilia tu corazón con Dios y reconcilia tu corazón con tus hermanos. Esto pone un freno sobre Satanás. Mis hermanos, todo esto de santificarnos es una guerra preventiva porque no permite que el enemigo entre a nuestras vidas. Pero ¿qué pasa? Cuando lo permitimos, ahí sí tenemos que hacer guerra espiritual para sacar todo lo que dejamos entrar. Pero si nosotros como iglesia nos santificamos, pues seguramente no van a entrar cosas a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestras vidas que no deben entrar. Pero a veces luchamos en guerras y en batallas espirituales y vemos que las cosas no salen, no resultan y hay un enfrentamiento difícil. ¿Por qué? Porque nosotros le hemos dado paso al enemigo. Y por último,
el amor a Dios, ¿cierto? El amor a Dios. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a hablar acerca de este asunto. Con esto terminamos. El amor. Y yo les quiero leer este texto que está en Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 13. Dice la palabra de Dios: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, ¿cierto? El vínculo, la Biblia nos habla por allá en Efesios acerca de la armadura de Dios, ¿cierto? ¿Y saben en qué se resume esa armadura? En el amor. Si tú te vistes de ese amor, de ese vínculo perfecto, ese va a ser la mejor armadura, el mejor escudo para que tú puedas prevalecer y vencer en medio de las tinieblas. Yo lo invito a que usted cierre sus ojos. Mis hermanos, ahí con sus ojos cerrados, yo no sé cuál sea su lucha espiritual, porque todos la tenemos, cada día la tenemos. Porque leíamos hace un momento, la Biblia dice que el acusador acusa a los escogidos, a las personas de día y de noche. De día y de noche. Él está maquinando contra tu vida. Por eso es que nosotros también oramos de día y de noche. Por eso es que tu oración del lunes no te sirve para el martes. Por eso debemos de vivir una vida constante en oración. Pero yo no sé cuál sea tu lucha, qué sea lo que tú estés viviendo en estos momentos. Dile: Señor, tú conoces mis luchas, esa lucha espiritual, ese conflicto espiritual. Tú conoces mis debilidades. Yo te pido que tú traigas sobre mí un despertar. Que no me conforme a lo que yo vivo, que no me conforme a lo que yo soy. Que así como Daniel, cuando fueron alumbrados sus ojos a través de esta profecía, y se movió en ruego, en ayuno y en oración, Señor, así también muéveme a mí, muéveme a mí. Quiero prepararme para ti. Hable con el Señor y dígale: Espíritu Santo, yo quiero prepararme para ti. Enséñame a acercarme a ti con fe. Enséñame a depender de ti y a mirarte a ti, Señor, como si te estuviera viendo, teniendo allí físicamente. Ayúdame a sostenerme como si estuviera viendo al invisible. Enséñame a clamar, quita de mí todo sueño. Tal vez usted tenga en su corazón el deseo de orar, pero cuando va a hacerlo no puede hacerlo. Renuncia a toda pereza, a todo sueño de muerte, a todo aquello que no lo deja buscar de Dios, a todo aquello que lo hace pensar solo en usted, como el centro de todo. Dígale: Señor, enséñame a orar, enséñame a depender de ti, dame la fuerza. Yo en el nombre de Jesús, y por la autoridad que me es dada, echo fuera todo letargo espiritual, toda pereza espiritual, todo adormecimiento espiritual. Yo lo echo fuera en el nombre de Jesús. Todo entendimiento entenebrecido hoy es quebrantado en el nombre de Jesús, y son abiertos los ojos para que te vean a ti, al Dios del universo, en el nombre de Jesús. Padre Santo, también oro, Señor, oramos para que tú nos enseñes, Señor, a rendirnos, a humillar nuestros corazones ante ti, Jesús. Tú venciste en la cruz humillando tu carne. Ayúdanos a nosotros a someter nuestra carne a ti.
a tomarla como esclava para que ella no me domine, sino que seas tú, Señor, el que gobierne en mis pensamientos, en mi vida, en mi mente y en mi corazón. Ayúdame, Señor, a no ser desentendida de los acontecimientos que nos rodean, a prepararnos, pero también para preparar a nuestros hijos y a nuestros nietos, Señor. Amado Dios, y sobre todas las cosas podamos vestirnos con ese amor tuyo, con ese amor que todo lo sufre, que todo lo espera, que todo lo soporta, con ese amor que no es egoísta, Señor, que no se irrita. Dios, ayúdanos a vestirnos de ese amor que es sobrenatural y que solo viene de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Te damos la gloria a Dios.